El talante de lo que dijo Rafael es para mí exacto, es decir, es el único talante posible. Yo creo que soy más depresivo, ¿no? Porque en realidad, si es verdad que el populismo democrático es un viaje de ida, lo cierto es que el populismo democrático, el populismo tecnodemocrático, como ustedes quieran llamarlo, ya ocurrió. Y me da la sensación de que ya no hay retorno. Y lo digo bien en serio. Y si en eso tengo como una especie de piedra negra en el corazón. Me parece que ya no se vuelve atrás. Ahora, me da la sensación de que el trabajo es todavía mucho más grande, porque entiendo que la política tiene que ser inventada otra vez. Y quizá eso define las cosas de una manera mucho más drástica, porque quizá las viejas categorías como izquierda, derecha, conservadores, regionales, etcétera, tienen que ser repensadas otra vez. Si es verdad, como decía el amigo Ross Perot, que efectivamente hay algo a nivel de la representación, que es el gran juego de la política en Occidente, con variantes, que ya caducó en tanto las redes comunicativas, los espacios informacionales, los grandes pizarrones abiertos, generosos de la expresión de todo el mundo, digamos, y eso es la televisión, el Facebook, el Twitter, el qué sé yo, el teléfono, todo eso. Hace totalmente innecesaria la intermediación representacional del político. Es solamente una especie de fantaseo Walt Disney, el de Ross Perot, en tanto eso ya ocurrió. Es decir, abolir los parlamentos es absolutamente innecesario, ya han sido abolidos por la vía de los hechos. Y eso es un panorama bastante sombrío, supongo yo, ¿no? Es decir, un señor que vivió hace muchos años, que se llamaba Aristóteles, que se le dio por escribir unas cosas, entre otras, algo que se llamaba política. Resulta que decide definir lo público no como el lugar que ocupamos todos, juntos, la comunidad. Y lo público tampoco es el montón de gente que vive en ese lugar, sino que lo público es una forma de organización en sentido y en lenguaje de esa gente. Y resulta que lo público y la política tienen más o menos el mismo origen, no solamente semántico, etimológico, etc. La diferencia entre uno y otro, supongo yo, es que estos textos que uno organiza, así como una carilla que uno es capaz de escribir, transmitiendo la sensación quizá ilusoria de que es la lenta maduración de la idea, del intelecto, de la persona, etc., tiene algo que ver con una estructura, con una modalidad de pensamiento, con una forma de organizar la vida, la experiencia cotidiana, los intercambios, etc. Y no tiene absolutamente nada que ver con un espacio en blanco donde la gente va y se expresa, que es básicamente el modelo comunicacional que está vigente hoy. El graffiti. Vamos a suponer que ponemos un gigantesco pizarrón en la explanada de la Intendencia y ahí la gente va y pone sus cosas. Hoy tengo ganas de comer ravioles, me gusta la Claudia, abajo el reggaetón, mi vecino me tiene inflado. Está muy bien. Ahora, esa escasísima calificación organizacional, es decir, esa falta de lenguaje, vamos a decirlo así, y ese crecimiento desmesurado de las voces, de los dialécticos, de los lenguajes parciales, etc., es como el clima que se respira hoy. Y curiosamente, eso se homologa con la democracia. La fiesta de la democracia es en cierto modo la circulación libre e incesante de los lenguajes parciales, de los objetos parciales, de las mercancías, de los apetitos, de todo lo que usted quiera, de las pequeñas energías, etc. Ahora, lo que no ocurre, o lo que cada vez es más difícil que ocurra, y creo que ahí sí va a tener que haber una especie de corte, que es casi un corte voluntario, subjetivo, digamos, es fundamentar el espacio y el tiempo de aparición de un lenguaje nuevo. Y lo digo sin remordimientos, de nuevos universales. Y no me avergüenzo en absoluto de usar esa palabra, que tiene como un sabor un poco viejo,
porque parecería que la palabra universal, la palabra sujeto, etcétera, me hacen cautivo siempre, o sospechoso siempre de estar del lado del poder, de los dictadores, del logocentrismo y esas cosas, de las que hemos sido como víctimas en los últimos tiempos, 30 años. Es decir, entre paréntesis, nuestro estado de excepción dura ya 30 años. Claro, es decir, estamos reducidos a nuestra mera existencia biológica de gente que negocia, intercambia, comunica, consume, etcétera, se expresa, perdón, me olvidaba, desde hace 30 años. Por lo tanto, redefinir, digamos, el problema de la comunicación, redefinir el problema de las izquierdas y las derechas, espacio. Yo no digo que haya que hacerlo con bombos y platillos, que nos dejemos llevar por la ansiedad de elecciones cercanas, etc. Es decir, el tiempo tiene que ser otro, vamos a ponerlo así. Es decir, resulta que un señor, casi me pongo de pie, pero no me voy a parar. Un señor que se llamaba Hegel, y le decían Hegel, decía algo así como que la dialéctica para él era el tercer término que es capaz de decir la relación que existe entre otros dos términos. Eso es vital para definir izquierda y derecha. Hubo un tiempo que fue hermoso y que yo era de izquierda porque era libre de verdad, verdaderamente, porque curiosamente yo entendía la relación que había entre la izquierda y la derecha. Para mí el problema no es la derecha, es la relación que hay entre la izquierda y la derecha. Entonces, el asunto es que inevitablemente eso me pone en una especie de escalón superior en la evolución de la conciencia política hacia el saber absoluto. Y lo digo sin avergonzarme. Lo digo, ¿existe el saber absoluto? No. ¿Existe algo como la evolución de la conciencia política? No. Son definiciones necesarias para poder pensar las relaciones con el otro, con lo social, con la política misma. Ahora, por alguna razón, esto que se llamaba dialéctica para Hegel se destituye, se aplana, se vuelve lineal. Izquierda y derecha son dos puntos en el espectro electoral. Tenemos que en el cero se amontona la gente, digamos, que tiene una percepción sensata de cómo va la cosa. Es una especie de grado cero, digamos. No es extremista, se porta bien. Y por lo tanto, en el menos 10 tenemos ultraizquierda y en el más 10 tenemos ultraderecha. Y sabemos que los extremos se tocan y esas cosas son como jodidas. Ahora, yo no puedo compartir esta ontología infantil, verdaderamente, que es la ontología de las encuestas, de los actos electorales, de la interpelación como votantes. Y si yo me sitúo como Hegel o Marx, digamos, se situaría frente al problema, yo voy a ser inmediatamente sospechoso de ser tirano, dictador, de imponer la tiranía del sujeto, del universal y de eso. Ahora, entiendo que es el insumo necesario hoy para pensar algo como el sujeto, para pensar algo como la política y para pensar algo como lo universal. Si yo le creo a un señor, otro señor, que se llamaba, está bien vivo, Agamben, Giorgio, que entiende que el espacio del universal no es el espacio de todos, sino que es el espacio de cualquiera. Eso cambia las cosas. Cualquiera puede estar ahí, es distinto a todos están ahí. ¿Está claro? O todos deben estar ahí. ¿Qué es el sujeto en definitiva? El sujeto político, eso es el nombre del cual hablamos de emancipación, etc. Nada. Es una potencia en estado puro. Ahora bien, el sujeto es, si yo soy político, y entiendo que hasta cierto punto lo soy, es mi axioma. Sujeto no es lo que yo voy a construir en un proceso de civilización, de educación o de lo que fuera. El sujeto es mi punto de partida. Si yo leo a Marx y lo entiendo, el señor que cuida coches también puede leer a Marx y entenderlo.